varios temas y no es fácil a veces, dentro de todas las cosas que ocurren, elegir los que consideramos deben ser los principales. Miren, señores, uno de los últimos temas que recuerdo le preocupó, comentó en el aire mientras estuvo acá en sus días postreros, don Álvaro Arbelo Hijo, fue la enorme preocupación y yo diría que cómo le conmovió la situación que ocurrió con la artista bailarina Patricia Squasiati, cuando a la misma, todos sabemos, tuvo un trágico final y se presentaron una serie de situaciones alrededor de su caso, bueno, que han terminado derivando precisamente en un proceso en los tribunales. Le hemos dado seguimiento, como muchas otras personas, a ese caso, casos que tienden a olvidarse y que cuando salen de la primera página de los medios y que cuando ya no trascienden en la portada de los periódicos, tienden a pasar cosas. A veces, incluso en casos, si se quiere decir, célebres, que involucran a víctimas que han sido conocidas o a victimarios o a imputados, mejor dicho, que tienen algún nivel de reconocimiento social, como muy recientemente ocurrió en un caso que todos conocimos y donde hubo una jueza, y lo decimos responsablemente porque lo dijimos en aquel momento y lo sostenemos, que intentó destrozar el expediente en primera instancia. Intentó que lo que llegara al caso de fondo fuera ya algo tan ligero, tan laxo, tan inservible, que no permitiera generar un castigo ejemplar, que no permitiera tomar una decisión basada precisamente en el fardo probatorio y hacer justicia, lo que dijeran y lo que permitieran los códigos alrededor de aquel caso. En esta oportunidad queremos llamar la atención al Consejo del Poder Judicial, llamar la atención a la sociedad, a sus instituciones, sobre todo a partir del proceso que ha estado llevando la jueza de nombre Sudelgi Rosario Mena, quien, como tiende a pasar en muchos otros casos, llegado el momento, avanzado el caso, pues sale del mismo, se retira del mismo, siempre hay alguna situación, ya sea de vacaciones o de enfermedad y de lo que sea, y le deja evidentemente pues el peso de tomar decisiones con un proceso que ha venido siendo podado, que ha venido siendo dirigido a través de diversas situaciones a una jueza sustituta, que es ahora Kaylin Candelario. Hay una serie de situaciones que incluye hacer que abogados de la barra querellante, de los representantes de la familia de la víctima en convalecencia médica o ante diversas situaciones no hayan sido notificados o se les haya declarado en desistimiento de su labor como abogados, en una situación que llama bastante la atención y que incluso el Ministerio Público tiene conocimiento de lo que se está intentando hacer en este caso. Queremos llamar la atención porque, así como hacía sin dudas don Álvaro Arbelo cuando este tipo de situaciones, este tipo de casos le llamaba la atención, darle seguimiento y hacer lo que nos toca a la ciudadanía, no solo a los medios, la vigilancia y obviamente la exigencia, no solo de explicaciones y de razonamientos y de que se explique qué ocurre dentro de los tribunales. Hemos dicho muchas otras veces, no solo en este caso, sino en otros tantos más, que a los tribunales también debemos exigirles rendimiento, así como hacemos con el Ministerio Público muy frecuentemente. Hay que hacerlo también con la judicatura, hay que hacerlo con todos los actores que están alrededor de un tema tan importante. Y si bien es un caso, insisto, en el que ha ido pasando el tiempo, no deja de ser una desgracia que puede ocurrir perfectamente a cualquier familia dominicana, cualquiera de los ciudadanos, y donde en muchos otros casos, hay que decirlo, similares también, se han tomado decisiones altamente cuestionables, muchas veces aprovechando familias de las víctimas que no tienen muchas veces la mejor de las representaciones o representaciones que son precisamente, entre otras cosas, empujadas a caer a través de notificaciones que no se realizan correctamente. Hay un trabajo en los tribunales, y lo saben muy bien los abogados acá presentes, que tiene que ver con su secretariado y que tiene que ver precisamente con su capacidad de comunicar, de citar, de notificar a las partes, y que se vuelve un dolor de cabeza muchas veces, y que se convierte también en una herramienta de cansancio. Muchas veces se hace adrede para precisamente provocar que los casos se prolonguen y se reenvíen, cansando a parte de las personas que necesitan luego invertir una gran cantidad de recursos para darle atención. En estos minutos finales, centro toda mi atención sobre las imágenes que el día de ayer cundieron en el país, se viralizaron, que es un término, que es un verbo que ahora tenemos muy en boga a partir del uso de las nuevas tecnologías, es decir, se masificaron a través de celular a celular, de
software a software de chateo o de cualquier tipo de comunicación que se genere, y que permitieron ayer a mucha gente ver la demostración de lo que nosotros hemos dicho otras veces. ¿Qué es lo mejor con lo que cuenta la sociedad dominicana? ¿Y qué es al mismo tiempo tal vez el peor de los problemas de la sociedad dominicana? El comportamiento de sus recursos humanos, de su gente, de sus individuos, de sus ciudadanos. En el lado malo, donde a veces es su desidia, donde a veces es la forma en la que se acostumbra y en la que genera cierta confortabilidad insensible ante los problemas, porque ya están ahí, porque ya son así y porque nada va a cambiar. Esa idea, esa imagen ha permitido prolongar, eternizar, hacer más fuerte muchas problemáticas, esa inacción, esa capacidad de entender que ya las cosas no van a cambiar. Pero al mismo tiempo, lo mejor con lo que cuenta la sociedad dominicana, y es la esperanza más realista que tenemos, es que dentro de esos mismos recursos humanos se puede establecer que la inmensa mayoría son personas de buenos sentimientos, de formación, no voy a llamarle solo tradicional para no entrar en un debate de si lo tradicional es mejor que lo nuevo, pero sí en una formación que tradicionalmente, al menos culturalmente, hemos entendido, viene de los hogares dominicanos y donde padre y madre han intentado legar el mejor de los valores. Y entre eso está una hospitalidad extraordinaria que tiene el dominicano, sobre todo mientras más usted se aleja posiblemente de la gran ciudad e incluso dentro de nuestros mismos barrios y sectores de gente muy trabajadora. Luego está la propia vocación por el trabajo que tienen los dominicanos. Es la inmensa mayoría de ellos la que ha entendido que es el único camino a la supervivencia y al desarrollo, independientemente de que otros han tratado de encontrar otros atajos muy dañinos a través de distintas vías que están en conflicto con la ley, con la norma y con la ética. La inmensa mayoría lo intenta por el buen camino, no importa incluso el sector de proveniencia, la inmensa mayoría se inclina a tratar de encontrar el mejor de los objetivos a través del más sano y sensato de los caminos. El problema está en que quienes hacen lo otro tienden a ser tan protagónicos, tienden a tener tanta influencia sobre los demás, que a veces se nos convierte en el relato dominante. Ayer veíamos esa persona, esa dama, que aparentemente en un estado que intuimos debía estar deprimida, debía estar ciertamente pues muy convencida de sus problemas, y que estaba sobre una de esas vigas de amarre, de esas vigas voladizas que están colocadas en los pasos a desnivel, y donde parecía dispuesta, al menos parecía dispuesta a saltar y atentar contra su vida, como había hecho hace un tiempo otra joven en otro paso a desnivel más adelante, allá en la Máximo Gómez. Y en esta oportunidad, quienes observaban y quienes grababan, que es otro de los aspectos que se da para bien o para mal ahora, todo el mundo con un celular en las manos, pero decidieron algunos no quedarse simplemente en la contemplación. Y uno de ellos, que de hecho en una entrevista hablaba de su convicción cristiana, de su convicción en la oración, dijo: no, yo estaba orando, pero decidí actuar, y decidió él y otros dar el paso, dar el salto, ir allí, poner en riesgo su vida, porque déjenme decirles que muchos de nosotros, y me voy a incluir, no somos los mejores cuando hablando de ciertos riesgos, sobre todo de altura y de espacio, a lo mejor pudiéramos tomar. Pero ellos se atrevieron, podían caer perfectamente, incluso en la maniobra de tratar de tomarla a ella y de evitar que terminara de dar el salto. Es bastante riesgosa. Definitivamente que admiro su valor, su arrojo. ¿Y para qué? Para salvar una vida. Para salvar una vida, independientemente de que ahora obviamente tenemos la posibilidad de generarles un reconocimiento, de generarles un aplauso como héroes anónimos, ya no tan anónimos, ojalá que no. Pienso que todo esto deberían tomarlo instituciones, de tratar de hacer de esto un mensaje, hacer un relato, porque definitivamente necesitamos cada vez un poco más de esta heroicidad. Esta heroicidad debería ir no solo a estos casos, debería también ayudar cuando escuchamos y somos testigos del adulto que maltrata al niño, y evitar que llegue hasta su muerte, hasta el daño irreversible, hasta el trauma psicológico que termina convirtiendo a ese niño luego en un abusador también, o en una víctima para siempre, para el resto de su vida, de las dolencias que en muchos aspectos psicológicos y mentales genera ese mal actuar. También cuando ocurre en nuestros sectores, en nuestros barrios, en nuestras casas, en la cercanía, el hombre abusando a la mujer. Que en pleito de marido y mujer nadie se debe meter. Sí, debe meterse para evitar que la mate. Por supuesto que sí. Claro que sí, es lo ideal. Y si no puede darse la intervención por un peligro que corra su vida, que también es respetable, entonces llamar a la autoridad y tratar de que la autoridad cumpla su rol y esté ahí presente. Necesitamos más héroes.
A veces los héroes toman distintos niveles de riesgo, a veces pueden subir a esa viga y evitar que alguien atente contra su vida, pero a veces pueden hacerlo por una llamada telefónica, a veces pueden dar la voz de denuncia para que otras personas puedan acceder y tratar de ir y salvar una vida y prevenir el mal mayor, que es esa última fatalidad que genera la estadística de la muerte, de la que ya ciertamente no hay un paso hacia atrás. Hay muchos otros temas que se desprenden de esto, como cada cierto tiempo ocurre, nuestra salud mental, que de hecho lo discutían los compañeros que nos anteceden. Hay definitivamente muchos temas que debemos actualizar, tanto de los proyectos que tenemos y donde nuestro compañero Aníbal Díaz ha sido un gran protagonista de la propuesta en el Congreso sobre los aspectos, sobre todo los costos, la cobertura y la atención de las agencias de salud, pero también hay que decirlo, necesitamos un comportamiento cada vez más digno y mejor del propio ciudadano de a pie, de incluso las personas que no siendo favorecidas por ningún tipo de cobertura ni de protección, debemos ayudar o como mínimo respetar y no incurrir, como muchas veces pasa en los abusos que sabemos son sometidas a estas personas que deambulan por las calles en un estado de abandono permanente, a veces porque sus propias familias no son capaces de tenerles allí. Hay más gente buena que mala en cualquier censo y medición que se pueda hacer, y a esa gente buena, a la gente buena, sobre todo más humilde, trabajadora, a la gente más anónima tal vez, hoy queremos resaltarla por ese espíritu precisamente demostrado en esta situación que el día de ayer nos retrotrae a lo más básico que el ser humano puede tener, que es el amor al prójimo y la idea de que puede incluso generar un sacrificio, un riesgo, intentando preservar la vida de alguien a quien no conoce, a quien solo le une esa condición humana. Vámonos de inmediato con la participación de nuestros compañeros corresponsales en la edición de este día, jueves 29 de febrero, año 2024, para hacer el recorrido que todas las mañanas, que todas las presentaciones del programa hacemos. Vamos entonces a culminar aquí, vamos a hacerlo más adelante, gracias Josefina, y con esto entonces, después de la pausa, estaremos iniciando la ronda de comentarios de nuestros compañeros en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Llévatelo, Cundo.